a frown with golden brown. Pues aquí continuamos en Vida Plena, amigos, disfrutando de las entrevistas, de los contenidos, de los invitados, de los amigos que se acercan también a estar con nosotros en el estudio, de todo, de la vida, de este tiempo tan maravilloso que estamos en verano. Y ahora continuamos con otra entrevista y con otro invitado, amigo del programa, que tenemos el placer de volver a ver aquí en Vida Plena. Él es el director de Institutos FAI. Carlos Gardeta, es el presidente de la Fundación Gardeta FAI y además es investigador, es una persona extraordinaria y es un placer que haya venido a Vida Plena. Buenas tardes. Buenas tardes, estás, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Te veo muy bien. La verdad es que siempre estás contento. Es una época buena esta, sí. Buena temperatura, por fin. Queremos profundizar y que nos cuentes lo que es el Instituto FAI, las terapias que se realizan y para las patologías y las personas que van dirigidas. Bueno, empiezo con antecedentes históricos. O sea, lo que he hecho en los últimos 32 años es buscar cuál es la manera de rehacer las redes cerebrales. Muy bien, muy interesante. O sea, las redes cerebrales nosotros las diseñamos a lo largo de la evolución de la especie. Y cada una de ellas tenía una misión al crearlas en los diferentes saltos evolutivos, que era facilitar la supervivencia en el nivel, digamos, cerebral en el que estuviéramos, o animal. Entonces cada vez hemos ido subiendo por la escala, teniendo más facilidad de supervivencia, porque hacemos más cosas más complejas que nos sirven para sobrevivir. El problema está que nos hemos pasado de rosca realmente. Y entonces esas redes, en vez de formarse como se hacen en los animales dentro del seno materno, quiere decir, un mono nace y a los 10 minutos es mono, hace todo lo que hacen los monos. Sí. Un caballo nace y a los 10 minutos es caballo. Un humano nace y a los 10 minutos no es nada. Tarda 7 años en ser humano, en tener la funcionalidad nuestra. Entonces, somos muy complejos y esa maduración del cerebro la hemos ido trasladando afuera del seno materno, porque si fuera dentro del seno no nacía nadie. Con 7 años de gestación la habíamos liado, ¿no? Entonces, el problema está en que esa formación de las redes se va produciendo de una forma escalonada en función de la estimulación medioambiental que producen las madres. O sea, la madre es la agente de la especie que produce un estándar de estímulos, unos estímulos estándar, sí, que todos y cada uno de ellos van dirigidos, aunque ella no lo sabe, a crear una red en concreto o unas redes en concreto. Y al final de ese proceso, que dura 7 años y medio, o sea, desde el tercer mes de la gestación hasta los 7 años, se va produciendo esa organización del cerebro pasito a pasito. Y cada salto, o sea, reproducimos en nosotros mismos la evolución de la especie. Y siempre para subir un escalón o una red nueva necesitas que las anteriores estén perfectamente o en un estado muy bueno. Es decir, nadie va a correr, es una tontería la que digo siempre, nadie va a correr si antes no anda. Entonces tú tienes que andar para poder salir corriendo, porque si no, no hay manera. Entonces, eso que está clarísimo para el movimiento, cuando se trata de los problemas o los problemas de las redes cognitivas, pues no se tiene en cuenta. Un niño, porque ha cumplido 6 años, tiene que leer. Pues no. O sea, tiene que leer si ha cumplido otra serie de... ha completado otra serie de redes que le van a posibilitar leer y comprender lo que lee. Si no, no va a leer. Y va a estar en un retraso. Sí. ¿Está ahí? Entonces, yo lo que he hecho durante estos últimos 32 años que llevo en este lío es buscar qué escuelas de pensamiento
estaban metidas en un enfoque no meramente neurológico, porque neurológicamente lo que se hace es valorar dónde están los fallos, te hacen un diagnóstico y luego te difieren a fisioterapia y logopedia, pero no hay una salida médica al problema. Entonces, ¿qué escuelas de pensamiento habían estado dándole vueltas a la cabeza para buscar una salida a problemas de grave entidad neurológica? Pues, gente con parálisis cerebral, con espasticidades brutales, atetóxicos, o sea, flácidos, que no hay salida. No hay salida, o sea, te medican para mantenerte más o menos ahí, pero no te quitan el problema. Entonces todo ha sido, por razones familiares, como siempre, el buscar cómo cambiar la situación en base a quitar la causa que produce esa sintomatología, que es la apreciable desde el exterior. Tú ves que hay una espasticidad tremenda en un paralítico cerebral y te pegas contra la espasticidad, pero la espasticidad viene producida porque el cerebro no reconoce esa parte del cuerpo o todo el cuerpo, con lo cual, como no sabe qué hacer, lo pone en estado de pánico, y el estado de pánico es contractura total, ¿no? Entonces, bueno, estuve dándole vueltas, buscando por ahí por todos los lados, encontré por fin una escuela de pensamiento con un centro que había en Estados Unidos. Me fui formando a través de la praxis, de la práctica, con un hijo mío que tenía problemas, y es mi juramentación con esto. Y bueno, y fui luego añadiendo a eso, porque estaba bastante desarrollado, pero le faltaban unos toques. Entonces fui encontrando otra serie de gente que había desarrollado unas parcialidades que encajaban perfectamente en el puzzle hasta llegar a lo que hago hoy. ¿Vale? Digamos, antecedentes históricos. ¿Qué es lo que hago? Eso. Bueno, lo que hago es busco qué redes cerebrales importantes, porque no todas, esto es como yo lo cuento con la red de carreteras de España. Tú tienes cientos de miles de kilómetros de carreteras de todo tipo, pero luego la verdad es que el 80% del tráfico de vehículos se produce en las autopistas, en las autovías y en las carreteras de primer orden. Y en los cientos de miles de otros de carreteras de segundo, tercero, cuarto, pistas forestales, lo que quieras, se produce ahí, eso absorbe el 20%. De tal manera que, bueno, si se estropea una carretera que va a un pueblo ahí perdido en la sierra, pues bueno, ya llegarás por otro lado, pero no te altera todo el sistema general. En cambio, tú tienes un accidente gordísimo que interrumpe el tráfico, yo que sé, en Despeñaperros, y el número que montas a nivel de país no tiene eso solución, ¿no? Bueno, pues eso es lo que pasa en el cerebro. Hay una serie de redes que son las básicas, las que son el corazón de ese proceso, que si alguna no está perfectamente conformada quiere decir que tenga la cantidad de neuronas conectadas en red y la cantidad de conexiones por neurona. O sea, no es lo mismo, te pongo 2 redes, cada una de 10 millones de neuronas, en que cada neurona está conectada con 5.000 de su red, y en la otra cada neurona está conectada con 500.000. La de 500.000, eso va como una tralla. Y mientras que la de 5.000, pues va, pero otro nivel. Entonces, yo lo que hago es buscar esas redes. ¿Cómo? Que es donde está también el diferencial. Yo no utilizo aparellaje, digamos, de ingeniería industrial para encontrar esto, resonancias magnéticas, todo esto, sino es mucho más fácil. Si yo produzco el estímulo propio de la red que sé que estoy testando, y es el estímulo adecuado, que sí que me preocupaba en saber cuál es, y la red lo capta, me va a contestar con la respuesta funcional, fisiológica de la especie. Sí. Y si me contesta, sé que está perfecta. Si no me contesta, está hecho un asco.
Ya. Y si me contesta un sí pero no, sino todo lo contrario, es que está en formación todavía, no está acabada y no ha llegado a estar perfecta y está limitando luego otras que voy buscando que dependen de ella. Entonces yo hago una analítica funcional muy completa de unas 150 redes que son las básicas y me van a decir cuáles son las que no están permitiendo que ese cerebro funcione con toda la funcionalidad propia de nuestra especie. Uh-huh. Y con eso es con lo que hago el diagnóstico. Yo no digo parálisis cerebral, yo digo otras series. Vamos a ver, esta persona tiene parálisis, lo que llaman parálisis cerebral, porque tiene una percepción, por ejemplo, vestibular, saber dónde tiene la cabeza, alterada. Si tú vas por el borde de la piscina, ahora en verano, y te empujo en el hombro, en el vuelo que haces al agua, no vas, o sea, mientras te vas cayendo, sabes que no te vas a hacer nada cayendo al agua, pero ¿cómo te pones? Te pones con una contractura brutal. Claro. Entonces, te crees que te vas a matar, o sea, el pánico. Entonces, el que está en esa situación, pues probablemente tiene una situación de no saber dónde tiene la cabeza, y la respuesta fisiológica es la contractura. Pero la contractura no es el problema, ¿vale? Entonces, con eso hago el diagnóstico a esta persona, le pasa esto. O sea, no hace todas estas cosas que debía de estar haciendo, y en cambio hace todas estas otras, porque esta red he encontrado que no está completa. Y estas además, no es que estén incompletas, es que están como unos zorros, están incompletas totales. Están. Y con eso lo que hago es que diseño una estrategia terapéutica compuesta de unas cuantas rutinas de estimulación, que cada rutina está compuesta de un estímulo, y ese estímulo es el propio de esa red que está incompleta. De tal manera que cada vez que produzca ese estímulo, atraigo otras neuronas que están periféricas a la red, viviendo su vida padre porque no trabajan, o sea, las dan de comer, las limpian y están ahí perfectas, las obligo a través de ese sistema a entrar en la red. Con lo cual la red va ganando en elementos a través de la terapia que se le va haciendo. Uh-huh. Y va ganando en conexiones por neurona. O sea, va pasando de 5.000 conexiones por neurona a 500.000 progresivamente. Cuando la red esa que estoy tratando tenga o tiene la cantidad de neuronas y de conexiones, entonces produce la función de forma perfecta que no había podido producir. Muy interesante, sumamente interesante sin duda. Tratas enfermos son personas que han sufrido un ictus. Claro, la desorganización cerebral, o sea, la no organización funcional correcta, se debe a múltiples causas. La principal es no tener una madre. Eso es fatal. Tener una madre. Claro, porque es la que te va a producir los estímulos que van a potenciar ese proceso. Claro. Entonces, niños adoptados o que han estado institucionalizados durante mucho tiempo suelen tener problemas de déficit de atención acusado. Vamos, de todos es conocido niños de países del este que dan unos problemas brutales. Esa es la primera causa. La segunda causa es problemas genéticos, que es también rarita, que afecta a un 0,4, 0,5 de la población. Síndrome de Down, X frágil y 18.000 enfermedades raras, que lo que pasa es que el déficit genético limita la capacidad de la neurona de producir dendritas, es decir, brazos de conexión con otras neuronas. Y como no los produce la longitud y con la cantidad adecuada, todo el sistema se retrasa y llega un momento en que te quedas colgado por el camino. Sí. Bueno. Tercera causa. Tercera causa es la falta de oxigenación cerebral adecuada, que suele tener
por múltiples razones, falta de sangre en el área del cerebro que sea, por mal riego, por lesiones traumáticas, por lo que sea. Pero la gorda es lo que se llama la hipoxia perinatal. O sea, cuando nacemos, el nacer los humanos es un portento de lo que hacemos. Y generalmente en ese proceso de nacimiento hay una falta de riego suficiente por, digamos, por ¿cómo se dice la palabrita? Falta de coordinación, discoordinación entre lo que la madre tiene que hacer y lo que el niño quiere que le hagan para nacer. Y entonces en ese proceso hay falta de oxigenación que, bueno, si es en el dedo, pues no pasa nada porque el dedo aguanta 20 minutos, media hora, pero si es en el cerebro, en un momento en que estás teniendo un esfuerzo brutal y necesitas riego para salir de la situación, pues en cuanto pasan, digamos, eso de los 3 minutos es una utopía, a los 20 segundos, 30 segundos, estás teniendo problemas de hipoxia. Y eso hace que, como las neuronas son las mayores consumidoras de oxígeno, son las que van a pagar el pato cuando no hay oxígeno suficiente. Entonces se produce muerte de neuronas y no se ve porque el niño nace con sus 5 deditos, sus 2 orejitas, perfectamente pim pam, a no ser que nazca negro como un tizón por falta de oxígeno, pues no se nota. Pero cuando va pasando por el proceso de esos 7 años en que la red tiene que ir formándose en base a las neuronas que están en ese área cerebral, como faltan, pues no llegan a completarse. Y entonces se te produce un retraso que tiene la mala uva de que hace que aproximadamente un 2% de la población venga con un retraso, una afectación muy grave, parálisis cerebral y otros. Pero luego son también la causa del 30% de fracaso escolar hasta secundaria y, lo que tampoco se habla, y del 40% del fracaso universitario. Sí, tremendo, ¿eh? Lo que puede llegar a ocurrir. Y luego tienen la otra causa que son la sobrevenida, que es pues los accidentes de tráfico, ictus, derrames cerebrales, de todo. Ahora, el mensaje, que es, todos esos problemas, aunque lo digo, a lo mejor me quieren matar, siempre tienen ¿cómo se dice? Se pueden mejorar. Se pueden mejorar muchísimo. Mejorar mucho. Y lo más importante, a cualquier edad. A cualquier edad. Pues eso es una gran noticia. El cerebro es como si no tuviera edad, vive a su aire. Se puede volver... tiene una plasticidad terrible. Ajá. Y que es la que facilita que a cualquier edad, si produces los estímulos adecuados, regeneras el sistema. Yo lo cuento, decir, bueno, yo ahora he fabricado, te he cambiado el cerebro. Dice, ¿cómo? O a ti no, porque te conozco, pero por ejemplo a José María, que no le conocía, que está aquí detrás, pues había oído hablar de mí, pero era un nombre que había por ahí. Entonces, mientras he estado con él hablando y tal, él me ha hecho vídeos que ha grabado en su cerebro con neuronas que ha conectado, ha grabado mi voz, y si me oye por teléfono mañana, con esta voz que tengo yo rarita, sabe que soy yo inmediatamente. Oye, hola Carlos, me va a decir. Bueno, entonces, todo lo que vas haciendo durante el día va teniendo un efecto neural, de conexiones neurales, que se queda ahí para toda la vida. Otra cosa es que lo uses o no, pero que está. Ahora a todos nos ha pasado, dice, el niño aquel que estaba en párvulos a tu lado, que no lo has vuelto a ver desde que tienes 4 años y medio, y de pronto lo ves un día por la calle, te viene el falas y dices, tú eres, y le sueltas el nombre y los apellidos. Dices, pero ¿cómo me acuerdo yo de esto? Sí. Es increíble. Eso es lo que hace las conexiones. No sé si me he explicado lo que hago ya. Sí. En Institutos FAI trabajas con un equipo, un amplio equipo de profesionales que están contigo para atender a todos los pacientes. Sí, me han venido pacientes de todo tipo, como ves, porque no tiene que ser de una afectación determinada. La afectación es que el cerebro no funcione como debe funcionar y con la presteza, agilidad y precisión adecuada. Pacientes con ese tipo de problemas, pacientes que han tenido un accidente cardiovascular
y están afectados. Niños en edad escolar con hiperactividad, dislexias, autismo, parálisis cerebral, atetosis, que es flacidez generalizada, de todo. Ahogamientos en piscina. De patologías las tratas diariamente con el equipo de profesionales en institutos. Pues que las terapias estas, en vez de hacerlas en el centro, lo que hacemos es, o lo que hago, es enseñar a las familias o a los familiares del afectado a realizarlas en casa diariamente durante un tiempo aproximadamente de 1 hora y media, dependiendo de la afectación también. Y yo lo que hago es cada X tiempo, son más o menos cada 10 semanas, revaloro la valoración anterior y veo que funciones que no existían anteriormente, porque la red que las debía de producir estaba hecha un asco, han aparecido gracias a lo hecho. Y cuáles son las que estaban presentes pero no perfectas, que hayan mejorado gracias a lo hecho. Y cuáles son las que, estando presentes pero no perfectas, han devenido imperfectas. Y luego lo más importante, y las que no han cambiado, que eso es por algo que hay que ver y hay que cambiar el sistema. Y hay que saber qué es lo que está pasando. Periódicamente, de 10 en 10 semanas, vamos haciendo un seguimiento hasta que en unos periodos razonablemente dilatados y en función de la afectación que hay, logramos rehacer el cerebro completamente. Qué bien. Depende, claro, de la patología y depende de la persona, ¿no? De la patología, no, de la lesión cerebral. De la lesión, efectivamente. O sea, de la desorganización cerebral. Y de la persona, bueno, hay muchos factores, pero y del tiempo, porque cada ser humano, cada persona tendrá un tiempo. O sea, a un nivel de desorganización le va a corresponder normalmente un tiempo de organizar aquello, de cajón de madera. Pero lo importante realmente es que se consigan resultados para la persona. Si eres paciente en la realización, o sea, todas las madres son pacientes, saben que el niño que les ha nacido no va a ser persona hasta que cumpla 7 años. Entonces van maravillándose de las cosas que va haciendo el niño progresivamente. En cambio, cuando tienes que organizar un cerebro que está afectado, todo el mundo lo que quiere es que le den la píldora o el bisturí o lo que sea, la terapia, para que plan esté bien. Y no, tienes que seguir el mismo proceso, no 7 años, pero unos cuantos años sí. Sí, la constancia, la paciencia. Porque además no es trabajar una cosa, tienes que empezar por lo más básico e ir subiendo hasta que barres ese nivel que está mal. Pero evidentemente merece la pena. Hombre, claro, es que recuperar la salud. Bueno, no es la salud, es ser persona. Sí, merece la pena. Es que ser persona no tiene precio. Así, yo nunca he hecho eso, pero el otro día me lo estaba recordando uno. Dice, si tú le dijeras a una familia, cuando entra por primera vez, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar porque ese familiar suyo fuera normal? ¿Qué te diría? ¿Y lo has hecho? ¿Lo has preguntado? No, porque es que eso es poner la pistola en la nuca. Ya me imagino. Decir, bueno, esto te va a costar tanto que está diseñado para que pero sea... las personas están dispuestas a lo que haga falta por un ser querido. Al principio sí, luego hay un problema que es que el cerebro nuestro lo hemos diseñado para la supervivencia. O sea, lo que hacemos es sobrevivir, lo que estaba diciendo la persona anterior a mi disertación, ¿no? Entonces, para poder conseguir eso, sobrevivir, el sistema nos ha dotado de que todo lo que haces tienes que saber si has tenido éxito en lo que has hecho o has fracasado. Eso te lo buscamos en todo lo que hacemos, estamos constantemente. ¿Qué pasa si estás en una terapia en que todos los días haces algo, pero no ves el final en ese momento? Pues que se vuelve tediosa, aburrida, etcétera. Entonces necesitas un soporte psicológico periódico que te haga ver que lo que tú no te has dado cuenta que estabas haciendo tiene un efecto de bondad sobre la persona que lo has hecho. Y que eso, sumado al final, va a acabar siendo en la perfección. Sí.
Hay que ver eso, hay que tener paciencia, hay que confiar, sobre todo hay que confiar. Claro, tiene que ser muy paciente, muy mijita, como dicen en Andalucía. Estar constantemente patapam, 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 y luego irte motivando cada vez que lo mínimo es lo que le pasa a nadie. Fíjate lo que hace el niño, esto no lo había hecho nunca. Bueno, pues con un afectado tienes que hacer lo mismo. Dice esto, fíjate lo que he conseguido que haga, que no lo había hecho. Fíjate qué palabra ha utilizado, que esto era imposible. Y entonces eso es lo que te va dando moral de guerra para seguir con el proceso. Claro que sí, además cuando vas viendo avances, aunque sean pequeños, te vas animando y vas siguiendo, y así sí, para hasta conseguir el objetivo. El otro que no lo he dicho es lo que he diseñado también, o he producido, es un sistema de valoración de una agudeza terrible que permite seguir la pista a cada una de esas 150 funciones y ver en qué nivel están, si están todavía funcionales o han llegado a estar perfectas. Y cómo cuando llegan a estar perfectas te abren la puerta del nivel siguiente. Y entonces eso es lo que hago cada 10 semanas. Interesante, muy interesante todo lo que nos cuentas. Es apasionante el trabajo que realizas con las personas, porque seguro que llevas muchos años y tienes mucha experiencia, estás viendo resultados. 32. Estás viendo resultados y eso tiene que ser muy satisfactorio. Ver como alguien que ha llegado por primera vez muy preocupado con un problema de esas características y que con el tiempo vas viendo el resultado positivo. Sí, tío, pero eso, yo como dice, yo que soy madre en esto, ¿no? Porque es lo mismo que le pasa a una madre, que va con el hijo haciendo no sabe qué, pero lo hace, y va consiguiendo que el niño cada vez, o la niña, va haciendo cosas que no hacía nunca, y al final es persona. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Yo voy criando un montón de hijos, pasa que de edades diferentes. Y esos padres cuando están viendo esos resultados, ¿cómo les ves? Que tienen que estar contentos, satisfechos. Se ponen muy contentos, los que se rajan. Hay mucha gente que no es persistente. O sea, la persistencia no es una de las cualidades de la persona humana, como todos sabemos. Entonces, bueno, hay que estar constantemente motivándoles y haciendo más coaching con ellos de lo normal para que no dejen tirado por el camino a la persona y que luego cuando empiece a estar normal no se conformen con eso. O sea, yo lo cuento, no es lo mismo que seas una persona promedio a que seas una persona sobresaliente. Entonces, el objetivo mío no es hacer personas normales o promedio, por decirlo, es hacer personas mejores. Sí. Y lo que hace la mayoría, cuando llegan a ser promedio, se quitan del medio. Dicen, no, yo ya estoy bien, yo ya ando, déjalo, ¿para qué quiero correr? Por poner un ejemplo, ¿no? Ya, te entiendo. Pues amigos, ya sabéis, existen institutos, centros profesionales, como nuestro invitado, Carlos Gardeta, que lleva muchos años en esto, que devuelven la esperanza a muchas personas que están mal por problemas y pueden llegar a estar bien. Tienen que insistir, tienen que tener paciencia y tienen que ponerse en manos de buenos profesionales. Por eso vamos a facilitar el teléfono y vamos a facilitar la dirección, porque estáis en Aravaca, creo. No, nos cambiamos provisionalmente, nos cambiamos a Madrid. Ahora estamos en la calle Antonio Arias 15. Que estamos provisional porque en este tercer cuatrimestre nos tenemos que ir a otro sitio, para lo cual nos habíamos cambiado, pero el proceso se ha dilacionado un tiempo. Nos iremos a un centro en Majadahonda. Al final estaréis en Majadahonda. Sí. Ajá. Pero ahora mismo tenéis un teléfono para sí, que os llamen. El teléfono es el de siempre, el 91 740 0203. Pues amigos, 740 0203. El teléfono de contacto de Carlos Gardeta es el 91 740 0203, un teléfono para tenerlo muy a mano, porque nunca se sabe. Además podemos ayudar a otras personas a que conozcan institutos FAI y puedan también ayudar a sus familiares.
Pues un placer muy grande tenerte Muchas en el gracias por programa haberme dado, nuevamente. como decían los toreros, esta oportunidad de que la Y gente felicidades conozca porque- que no tiene que resignarse a convivir con un problema Efectivamente, de esta, así es. sino que eso tiene salida, Claro que sí. que exige esfuerzo, como todo, pero bueno. Felicidades pues por lo esto- que haces, que es maravilloso. Muchas gracias, Vicky.